Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Brenda de Río, es licenciada en fisioterapia, la cual hablará con nosotros en respecto a medios físicos y protocolos de actuación ante lesiones agudas en la fisioterapia. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Entonces, vamos a empezar con el tema. Yo creo que para algunos el, el concepto de medios físicos se les hace algo desconocido, ¿no? Y la parte de la fisioterapia, ¿no? A pesar de que algunos puedan ya haber acudido a esta, ¿no? Ya estemos un poquito más familiarizados con este tema, con este concepto, a lo mejor no conocemos del todo qué es la fisioterapia, qué hace y qué objetivos tiene. Por eso me gustaría empezar eh, platicando, ¿no? ¿Qué es la terapia física o fisioterapia? ¿Vale? Vamos a enfocarnos, ¿no? En que la terapia física es una de las muchas ramas que tiene la rehabilitación, ¿sale? Por ejemplo, hay rehabilitación visual, hay rehabilitación en la parte de psicología, muchísimos ejemplos, ¿no? Pero la terapia física nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el movimiento, ¿sale? La recuperación del movimiento. Entonces, si nos vamos con definiciones, ¿no? Vamos a entender que la terapia física es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas mediante la aplicación de medios físicos, ¿no? Aquí ya tenemos este concepto, que van a curar, prevenir, recuperar y adaptar a personas con disfunciones o alteraciones en el movimiento o a las que desean mantener un nivel adecuado de salud. Entonces, ¿qué objetivos tiene la fisioterapia en sí? Vamos a ver que va a ser promover, mantener, restablecer y aumentar todos estos aspectos, ¿no? El nivel de la salud de las personas, la capacidad física, la calidad de vida y busca también facilitar su reinserción social plena. Entonces, como podemos ver, la fisioterapia no solamente es para personas que ya se lastimaron, ¿no? O sea, ya me caí o ya me duele mucho la rodilla, ¿no? Ya no lo aguanto, sino es desde promover o prevenir que esto llegue a pasar, ¿sale? ¿Cómo podemos mantener nuestras capacidades físicas lo más adecuada posibles? Entonces, como habíamos visto, una de las herramientas que utiliza la fisioterapia para poder lograr esto son los agentes físicos, ¿no? Que era el concepto que ahí teníamos un poquito vago. Entonces, ¿qué son los agentes físicos? Van a ser elementos físicos que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿sale? Que se sacan de la naturaleza, que se van a aplicar sobre el organismo para tener fines curativos, ¿sale? Entonces, como les decía, ¿no? Los agentes físicos los obtenemos de la naturaleza y van a haber dos tipos, los ionizantes y los no ionizantes. Los ionizantes son aquellos que a su hora de aplicarlos van a lograr causar alteraciones a nivel más molecular, más estructural. Por ejemplo, las radiaciones, sale todo lo que son los rayos X, los gamma, y los rayos cósmicos. Por otra parte, tenemos los agentes físicos no ionizantes. Estos, a contrario de los ionizantes, no van a producir ningún cambio a nivel estructural en la célula. ¿Ok? Por ejemplo, las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible y la ultravioleta. Nosotros en la fisioterapia solo utilizamos agentes físicos no ionizantes. Entonces, dentro de estos agentes físicos no ionizantes vamos a tener tres categorías principalmente. Los agentes térmicos, que podemos encontrar los agentes de calentamiento profundo, como el ultrasonido, la diatermia, agentes de calentamiento superficial, como las bolsas calientes, las compresas eléctricas, etcétera, o los agentes de enfriamiento, como podría ser una bolsa de hielo. La otra categoría vendrían siendo los agentes mecánicos, que son los de tracción, ¿no? Las tracciones mecánicas, la compresión, como podría ser un vendaje elástico, las medias o las botas neumáticas que ahora se utilizan, el agua, ¿no? Las piscinas con chorros, o el sonido, que vendría siendo el ultrasonido, ¿no? En la última categoría tenemos los agentes electromagnéticos, que son, por ejemplo, los TENS, ¿no? Las corrientes eléctricas, que son los más comunes, y en los campos electromagnéticos podríamos identificar más fácilmente el láser, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Los agentes térmicos, los electromagnéticos, como vendrían siendo el TENS, ¿no? El láser y los agentes mecánicos, como el ultrasonido y las ondas de choque.
Vamos a hablar muy rápidamente, ¿no? De estos agentes físicos, nada más para que ustedes identifiquen para qué son, para qué sirven, cuándo utilizarlos, cuándo no utilizarlos. Entonces, si empezamos con con los agentes térmicos, habíamos hablado sobre calor, ¿vale? Entonces, la termoterapia, así se conoce al uso de calor con fines terapéuticos. Vamos a enfocarnos para entender cómo funciona la termoterapia en tres aspectos, ¿sale? Los hemodinámicos, que nos vamos a referir al sistema circulatorio, los neuromusculares, es a la conexión justo neurológica con el músculo, con el movimiento, y los metabólicos, ¿sale? Entonces, en la parte hemodinámica vamos a tener que nosotros al aplicar calor en el cuerpo se van a relajar y esto va a hacer que se aumente el tamaño de los vasos sanguíneos. Por ende, va a permitir que haya una mayor circulación de sangre, ¿no? Lo que nos va a aumentar también la temperatura. Si relacionamos este aspecto, nos podemos ir luego con la parte metabólica, que si nosotros tenemos más circulación, un aumento de temperatura, nos va a aumentar la velocidad y nos va a activar estos procesos metabólicos. Y yéndonos a la parte neuromuscular, cuando no sé si les ha pasado que están en el sauna o en o en un ambiente muy caliente, nos vamos a empezar a sentir como letargados, con un poquito de sueño, ¿no? Relajados. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sale? Vamos a tener una relajación a nivel sistémica. Y entonces, sabiendo eso, ¿cuándo podemos aplicar la termoterapia? Para el control del dolor, ¿no? Porque va a generar una analgesia, para el aumento de arcos de movilidad, para la disminución de la rigidez articular, disminución de los espasmos musculares, por ejemplo, ¿no? O sea, si estoy muy tensa del cuello, casi no lo puedo mover, el calor es un auxiliante para esto. Y para la aceleración de la cicatrización, como habíamos visto que aumenta el metabolismo. Algunos métodos en los que podemos utilizar la termoterapia, ¿no? Las compresas de gel, las compresas que utilizamos normalmente en las clínicas, ¿no? Las húmedo-calientes, las compresas eléctricas, parafineros, baños, ¿no? Em, Baños de agua caliente o las inmersiones. ¿Cómo vamos a aplicar o cómo se recomienda aplicar la termoterapia? En un tiempo de 20 a 30 minutos máximo y 2 a 3 veces por día. Hay que aplicarlo hasta percibir una sensación de calor moderada. No hay que aplicarlo directo. Siempre es bueno que tengan un medio, por ejemplo, una toallita entre la compresa y la piel para evitar que se lastime la piel. Y siempre hay que estar vigilando las zonas y hay que retirarla en caso de que se perciban molestias o que sienta que se queme. Ahora, ¿cuándo no usarlo? ¿Cuáles serían precauciones para no usar el calor? ¿No? Sabiendo lo que ya les mencioné, en lesiones e inflamaciones agudas, porque cuando nosotros nos acabamos de pegar o cuando nosotros nos acabamos de lastimar, se va a crear una inflamación para la misma protección del cuerpo. Entonces, si yo todavía aplico un poquito más de calor, esto va a hacer que como aumenta la circulación, aumenta el calor, se va a inflamar un poquito más, ¿ok? Entonces, si ustedes se acaban de pegar y ven que está rojo, está aumentado de la temperatura, me duele mucho, yo no le recomiendo usar en ese momento el calor. Si hay alguna alteración en la circulación, sobre esa zona no se recomienda poner el calor. Sobre una herida abierta, cuando hay deterioro de la sensibilidad, porque no podríamos percibir si nos está lastimando esa temperatura o no. Y sobre tumores malignos, como les había comentado, que se aumenta el metabolismo, podríamos propiciar que se sigan multiplicando las células que no queremos. Hay que tener cuidado para al aplicarlo no crear hemorragias, quemaduras, desmayos o lesiones cutáneas. Ok, eso fue por la parte de la termoterapia, o sea, la aplicación del calor. Ahora vámonos del otro lado, que es la aplicación del frío, ¿no? Que se conoce como crioterapia. Es el uso del frío con fines terapéuticos, ¿no? Para que ustedes tengan una pista y sea más fácil de saber qué hacer, qué no. La crioterapia siempre o se conoce como lo contrario de lo que generaría el calor, ¿no? Entonces, si habíamos dicho que a nivel hemodinámico con el calor se aumentaba el flujo sanguíneo, ¿no? Se dilataban un poquito estos vasos. Con la crioterapia va a ser todo lo contrario. Se van a cerrar los vasitos y por ende va a ser más difícil que pase la sangre, por lo que se disminuye el flujo sanguíneo. A nivel neuromuscular, se va a alentar la señal nerviosa, es decir, la velocidad con la que pasa la información de nuestros nervios periféricos a la parte central va a ser un poquito más lenta. Y por la parte metabólica,
igual se van a disminuir todos estos procesos celulares, ¿no? Por eso es que nosotros metemos así como la comida al refri y eso para que no se descomponga tan rápido, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos aplicar la crioterapia? Para el control de la inflamación. Si se dan cuenta, aquí al contrario del calor, sí lo debemos aplicar cuando nos acabamos de lastimar, ¿para qué? No para eliminar la inflamación, sino solamente para controlarla y que no sea demasiado. Entonces, aquí les pongo esta imagen para que ustedes puedan identificar cuáles son los signos de inflamación. Va a haber dolor, va a haber calor, o sea, un aumento de temperatura en la zona, va a haber rubor, o sea, va a estar coloración roja, ¿sale? Va a haber edema, o sea, se va a hinchar un poquito y va a haber pérdida de la función, es decir, no voy a poder hacer lo que siempre hago con esa estructura que está lastimada. Entonces, si ustedes tienen estas cinco señales, se recomienda el uso de hielo y por ende no aplicaríamos el calor, como les había comentado. Para el control del edema y el control de dolor, ¿sale? También se utiliza el hielo. Las modalidades, pues igual de compresas de gel, masajes, ¿no? Como lo vemos en estas fotos, unas bolsitas de hielo, también pueden ser los baños fríos, la inmersión en frío y listo. Como método de aplicación de la crioterapia se recomienda que sea de 5 a 15 minutos máximo, porque como ven en esta grafiquita donde vemos la temperatura de la piel de este lado y el tiempo de aplicación del hielo, vamos a ver que en los primeros 10 es cuando más vamos a bajar la temperatura del tejido, pero a partir de los 20, 25 se empieza a subir un poquito otra vez la temperatura. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo por protección, ¿sale? No puede estar tanto tiempo con la vasoconstricción. Entonces va a empezar a hacer el efecto contrario, o sea, va a abrir otra vez los vasos sanguíneos para proteger este efecto. Entonces, si nosotros realmente queremos mantener los efectos del frío, hay que aplicarlo no más de 20 minutos. La recomendación sería hasta 15, ¿ok? Hay que aplicar con pausas de 1 a 3 horas, entonces haz de cuenta, me acabo de lastimar, me pongo mi hielo 15 minutos, espero unas 3 horas y otra vez me lo puedo volver a aplicar. De preferencia no aplicarlo directo porque también puede llegar a lastimar la piel. Hay que buscar temperaturas menores de 15 grados con límite de 5 a 7 para que no lastime y siempre hay que vigilar la zona, igual que el calor, si se percibe alguna molestia se retira. Precauciones para el uso de la crioterapia cuando hay deterioro de la sensibilidad, igual porque no podemos percibir si nos está lastimando la piel o no. Cuando hay una hipersensibilidad al frío, sobre nervios periféricos en regeneración, si tengo alguna alteración en la que el nervio ha sido dañada, no se recomienda. Y sobre zonas con mala circulación. Aquí les dejo un resumen, una tablita del calor y el frío, para que si ustedes después tengan tiempo puedan compararlo, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos? ¿Cuándo sí aplicarlos? ¿Cuándo no aplicarlos? ¿Y cómo podemos aplicarlos? ¿No? Entonces, rápidamente, ¿no? Si yo voy corriendo y se me tuerce el tobillo, aplicaría en este caso el frío. Supongamos que trabajo mucho tiempo, ¿no? Y que estoy tensa del cuello, puedo aplicar el calorcito. Igual en este caso, que a lo mejor tuvo una lesión muscular igual corriendo, pues aplicamos el frío. En este también, que no hay una ruptura muscular aguda, el frío. En dolor lumbar, que suele ser normalmente por esfuerzos repetitivos o algo ya de mucho tiempo, se puede usar el calor. Después de una caída se utilizaría el frío, ¿sale? Súper rápido les voy a comentar sobre el ultrasonido. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a terapia, en algunas clínicas se les aplica el ultrasonido como medio terapéutico. Este es importante diferenciar que no es el mismo ultrasonido, o sea, es el mismo aparato que utilizamos para hacer los estudios de imagen, pero en la parte terapéutica aquí nosotros no recibimos ninguna imagen por parte del aparato, pero nosotros podemos modificar ciertos parámetros del equipo para poder lograr algunos beneficios a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, nada más rápidamente, ¿no? ¿Qué es el ultrasonido? Son ondas sonoras de alta frecuencia que transmiten energía con una frecuencia mayor a 20.000 ciclos por segundo, es decir, arriba del límite de la audición humana. Nosotros lo podemos aplicar de dos maneras. Uno, que es haciendo un efecto térmico, que es con un ciclo continuo, es decir, si yo lo aplico 3 minutos, los 3 minutos continuos está pasando esta onda y lo que vamos a generar es el mismo efecto térmico que les platiqué hace rato con el calor, pero los beneficios del ultrasonido es que por el tipo de onda y frecuencia que tiene, pueden llegar
a penetrar muy profundo en el tejido, sale hasta 5 centímetros, entonces eso nos da un mayor rango de trabajo. Y por otro lado, también podemos llegar a configurarlo en un efecto mecánico. Aquí la diferencia con el térmico es de que la onda no va a estar pasando todo el tiempo, sino lo va a estar haciendo por algún tipo de ciclos, ya sea del 20 al 50%, dependiendo de cómo se configure. Este efecto mecánico lo que va a aumentar es como la permeabilidad que hay entre las células. Entonces, esto nos va a ayudar a aumentar el nivel de calcio intracelular, que haya mayor permeabilidad de la piel y la membrana celular, favorece la actividad fagocitaria, o sea, es decir, que se active como el sistema inmune y también la parte de los desechos para ir eliminando todo lo que no se necesita en esa estructura que está lastimada, aumenta de fibroblastos y aumenta de la síntesis proteica, que todo esto nos va a ayudar a la regeneración del tejido. Bueno, esto es como en general para qué lo usamos y cómo nos puede ayudar, pero hay que tener muy en cuenta cuándo no lo podemos aplicar. No lo podemos aplicar sobre tumores malignos, inflamaciones agudas, placas epifisiarias en niños que todavía estén en crecimiento, no se puede aplicar en esa articulación en específico, sobre tejido nervioso central, si algún paciente tiene marcapasos, en esa área tampoco se puede aplicar, sobre materiales de osteosíntesis. Si alguien tiene una fractura y le pusieron placas y eso no se les puede aplicar porque se puede calentar el material y lastimar el tejido. Si la paciente o el paciente presenta tromboflebitis y sobrecavidades, por ejemplo, el abdomen o los pulmones. Otro de los agentes que utilizamos en la terapia física es el láser terapéutico, ¿no? Y vamos a definir el láser como una energía electromagnética cerca del rango visible del aspecto electromagnético, ¿no? Entonces, en general, el láser es luz que a la hora de aplicarlo nos va a aumentar la producción de energía a nivel celular, va a haber un aumento de la producción de colágeno, nos va a ayudar a modular la inflamación. Va a haber inhibición de crecimientos de microorganismos, ¿no? Nos puede favorecer como un antiséptico, alteración de la velocidad de conducción y de la regeneración nerviosa. Entonces, estos dos, lo que me están diciendo es que el láser me va a ayudar a la regeneración del tejido, ¿no? Por ejemplo, en un esguince de tobillo donde el ligamento se daña, se recomienda utilizar el láser para ayudarle un poquito al cuerpo, ¿no? A que nos pueda regenerar ese tejido un poquito más rápido. Nos va a ayudar al control de la inflamación. Como les dije, puede ser un poquito antiséptico y en la alteración de la velocidad de la conducción y de la regeneración nerviosa se ha visto que también puede ayudar a la regeneración de los nervios cuando están dañados. Cuando no lo aplicamos en región lumbar o abdomen durante el embarazo, no se puede, hay que tener mucho cuidado con la irradiación directa a los ojos, en zonas donde haya cáncer y sobre la tiroides u otras glándulas endocrinas, porque se puede alterar esta producción. Ok, la parte de electroterapia. Esta creo que es la más conocida, ¿no? Y que a muchos les puede sonar un poquito más familiar. Entonces, básicamente la electroterapia es la aplicación de estimulación eléctrica mediante estimuladores externos que liberan corrientes transcutáneas transcutáneamente a través de electrodos superficiales colocados sobre la piel con fines terapéuticos, ¿no? La verdad es que la electroterapia es muy amplia, hay muchos tipos de corrientes y se puede utilizar de diversas maneras, pero les voy a mencionar las 4 más conocidas, ¿no? Los TENS, que son la corriente analgésica por excelencia y nos va a ayudar también, aparte del control del dolor, a la inflamación y el edema. Las interferenciales es otra corriente que se utiliza mucho en las clínicas, que nos ayuda como analgesia. Las corrientes rusas nos van a ayudar a la contracción muscular. Como por ejemplo, si vemos el paciente está haciendo ejercicio junto con los electrodos que aquí se ve, que nos ayuda a activar a que la contracción sea mucho más eficiente, recluta mucho más fibras musculares. Y las corrientes galvánicas que nos ayudan a la regeneración de tejido. Entonces, los TENS son los que encuentran más fácilmente o accesibles, por ejemplo, para que ustedes consigan en alguna tienda por medio de internet. Las otras son un poquito más de uso en clínica.
¿Cuándo no se recomienda utilizar la electroterapia? En patologías cardíacas, cuando la colocación de los electrodos tiene que ser sobre el seno carotidio. Entonces, si hay como marcapasos o alguna alteración a nivel cardíaco, se recomienda no usar en esa parte. En el embarazo, sobre o alrededor del abdomen o en la zona lumbar, de preferencia, ¿no? Cuando haya disminución de la sensibilidad, más que nada para ver si la corriente le está lastimando y sobre áreas de irritación cutáneas o con heridas abiertas. En todo lo demás, la electroterapia es un método muy seguro. Ok, entonces esta parte al principio fue la introducción a los agentes físicos, perdón, que es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, ahorita quiero dar como el salto a otra cosa que hacemos en la fisioterapia, ¿no? Y vamos a hacerlo mediante los protocolos de actuación ante una lesión aguda. Es decir, ¿qué hace la fisioterapia o qué buscamos hacer con la fisioterapia cuando nos acabamos de lastimar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Igual están en un partido, en este caso un partido de fútbol, y se lastiman, tienen un accidente, ya sea se pegan en la rodilla, se les dobla el tobillo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo más recomendable siempre es acudir primero con el médico para que les pueda dar un diagnóstico acertado y ver si se necesita llevar a cabo algún tratamiento en específico diferente al que les voy a comentar, ¿no? Posteriormente de que pasen a consulta con el médico, pueden venir ya con su diagnóstico establecido con nosotros, ¿vale? Siempre es importante mencionar que cuando aparece una lesión es muy importante que haya un trabajo multidisciplinario, tanto por la parte del médico, que esté el fisioterapeuta, que el entrenador también esté en conjunto, ¿no? Con todo, con lo que le dijo el médico sobre cómo se va a llevar a cabo la terapia, el preparador físico, cómo puede entablar, ¿no? Esta parte de la preparación para que no se pierda tanto más en el deportista, junto con la terapia y el diagnóstico que tiene el paciente. La parte de la psicología y la nutrición también no hay que dejarla de lado. Entonces, estos protocolos que se han establecido a lo largo de los años, que ahorita se los voy a platicar, están más establecidos para lesiones que tengan que ver, por ejemplo, con esguinces, lesiones musculares o traumatismos. En el caso de fracturas y luxaciones, sí se tiene que llevar un proceso diferente dependiendo del grado y cómo lo haya diagnosticado el médico. Pero entonces, si nos basamos como en lesiones que sean esguince, tobillo, rodilla, etcétera, ¿no? Lesiones musculares, ya sea que haya ruptura o nada más distensiones o golpes, nosotros lo tratamos de esta manera. Como le comentaba, este tratamiento, ¿no? de las lesiones agudas ha ido cambiando a lo largo de los años. Estos protocolos, ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante, pero bueno, para que tengan un poquito de idea. Vimos que el primer protocolo, que se llama ICE, se creó más o menos, o sea, un poquito antes de 1978. Este protocolo lo que decía es de, tú te lastimas, lo que hay que hacer es poner hielo, comprimir la lesión, comprimir la estructura y mantenerla elevada, ¿no? Eso fue el primero que se hizo. Ya después, ¿no? Eso es lo que se tenía antes de 1978. Ya a partir de 78, cuando el doctor Gave propone el método RICE, es muy parecido a lo mismo, al anterior, perdón, nada más que aquí le agrega el descanso, ¿no? Entonces dice, te lastimas, entonces tienes que descansar, tienes que poner hielo, comprimirla y elevarla. En el 98 se propone el método Price. Entonces, es lo mismo que lo anterior, nada más que se le agrega la P de protección, ¿sale? Entonces, protección, descanso, hielo, compresión y elevación. Regresamos a nuestra tablita del tiempo. En el 2012 se propone el protocolo de Police. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya hay un cambio, ¿no? Bueno, se sigue utilizando el hielo, se sigue utilizando la compresión y se sigue utilizando la elevación, al igual que la protección, pero en vez del descanso, como se venía viendo en los dos anteriores, aquí se recomienda una carga óptima, ¿no? Optimal load se refiere a que ya no hay que dejar descansar por completo esa estructura que se lastimó, sino más bien hay que darle una carga,
un estímulo óptimo para que se pueda regenerar mejor. Ahorita voy a adentrarme un poquito más en este aspecto. Vemos que en el 2014, el mismo que propuso el método Rice en el 78 se retracta. ¿Por qué? Por esto mismo de que yo les comentaba de que se vio que el descanso total, o sea, yo me lastimo y no muevo mi articulación o mi músculo por X semanas, se vio que tenía muchas contraindicaciones a largo plazo, ¿vale? Y complicaciones después. Entonces se retracta y tenemos ahorita que el más actual que salió en el 2019 que se conoce como Peace and Love. Es en el que voy a adentrarme un poquito más, ¿vale? Peace and Love nos vamos a dividir en dos partes. Peace, que es como en la primera parte de la lesión, en los primeros días posterior a la lesión, que nos dice que nuestra articulación necesita pues calma, ¿vale? Y ya posterior a estos 3, 4 días primeros de la lesión, vamos a darle amor, o sea, vamos a empezar a cuidarla, ¿no? Entonces, Peace and Love va a ser de protección, elevación, antiinflamatorios, compresión, educación. Y la parte de Love es otra vez lo que vimos de la carga óptima, vascularización y ejercicios. A lo mejor ahorita esto les parece un poco desconcertante o no saben qué está pasando, pero vamos a ver uno por uno, ¿no? Entonces, vamos a utilizar uno de los casos muy fáciles de entender, ¿no? Tenemos un esguince de tobillo, ya sea practicando algún deporte o voy caminando, hay una bajadita que no vi y se me va el tobillo, ¿no? Y lo que pasa es de que se me va a lastimar los ligamentos, ¿no? Que le dan soporte a esta articulación. Entonces, ¿qué va a pasar con esa articulación? Pues se va a inflamar, ¿vale? Se va a inflamar, va a aumentar un poquito el volumen, no voy a poder moverlo igual. Y si se dan cuenta, normalmente cuando nosotros nos lastimamos el tobillo se va hacia afuera. Entonces, la parte que más nos duele es la parte lateral. Entonces, ¿qué nos propone este método que hagamos? Uno es darle protección. Hay que descargar y restringir movimientos, pero siempre y cuando no, o sea, minimicemos el reposo prolongado lo más que podamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo me lastimo el tobillo y sé que el movimiento y las estructuras que están lastimadas son las laterales, es el movimiento o son las estructuras que tengo que proteger, pero no por eso tiene que decir que no tengo que mover para nada el tobillo, ¿no? Obviamente ya con el diagnóstico médico, si me dice, ¿sabe qué? Es una lesión un poquito más grave y si tengo que movilizar, ok, pero si es un esguince de primero o segundo grado, nada más hay que darle protección a ese ligamento, pero hay que seguir apoyando, hay que seguir moviendo los rangos que me lo permitan. Por eso aquí les pongo que el dolor es la guía. El dolor nos va a guiar qué tantos movimientos podemos hacer, en qué tanto rango lo podemos hacer, qué tanto podemos apoyar, etcétera. Entonces, lo importante aquí es ver que el reposo prolongado va a causar bastantes complicaciones a largo plazo. En cambio, si nosotros restringimos nuestro movimiento para que las zonas que tenemos que proteger se queden protegidas, pero que lo demás lo pueda mover, eso nos va a ayudar mucho más a que la recuperación sea más eficiente, ¿no? Aquí les pongo el caso de en un esguince de tobillo, pues podemos utilizar una tobillera, ¿no? Que nos vendajes funcionales que nos restrinjan solo los movimientos que se necesitan. Igual nos mencionan de la elevación, que nos puede ayudar a promover el flujo de líquido intersticial fuera de los tejidos, o sea, para que no se quede todo el edema ahí, ¿sale? Sino que lo ayudemos a, a que se circule. Se recomienda que la estructura que esté lesionada se mantenga bueno, encima del nivel del corazón. Realmente no hay mucha evidencia de esto, pero se ha visto que los beneficios son buenos y la verdad es que no hay riesgo de mantener la estructura elevada, ¿no? Entonces se recomienda que se haga. En la parte de antiinflamatorios es lo que ha causado un poquito más de controversia, ¿no? Porque aquí nos dice que hay que evitar el uso de antiinflamatorios, ya que va a alterar el proceso inflamatorio que nuestro cuerpo, cuando nosotros nos lesionamos, es una manera de protección, ¿no? A nuestra estructura y también para que se empiece a regenerar el tejido. Si nosotros aplicamos antiinflamatorios luego en las primeras etapas, se va a disminuir la angiogénesis, que es la formación de estos vasos sanguíneos, ¿no? Por eso se disminuye la revascularización. Hay un retraso en la llegada de neutrófilos y macrófagos, que son todas estas células inmunes que nos van a empezar a ayudar a ir eliminando ese tejido dañado.
Y también vamos a disminuir la síntesis de colágeno. El colágeno es se puede decir que como la materia prima de nuestro tejido. Entonces, si nosotros mandamos antiinflamatorios, estamos disminuyendo todo más bien estamos quitando todo este proceso natural que nuestro cuerpo hace para curarse. Se recomienda que para controlar solamente el control de la inflamación se puede poner el hielo, ya que el hielo no tiene este efecto tan grande como el medicamento tomado. Entonces se puede poner un poquito de hielo, como ya lo comentamos anteriormente, para controlar esa inflamación, pero que el uso de antiinflamatorios en las primeras fases se suspenda. Ya después de unos 3, 4 días, que si vemos que no cede la inflamación, a lo mejor sí se podía empezar a tomar algún medicamento. El otro aspecto que comenta es la compresión, ¿no? Hay que tener una presión mecánica externa para limitar el edema y la hemorragia tisular intracelular, ¿vale? Ya sea por medio de, pues de aditamentos, ¿no? Como como tobilleras, vendajes, funcionales o vendajes con venda de compresión, ¿vale? La parte de la educación es algo que no se había tomado antes, ¿no? Pero es importante, ¿no? Explicarle todo esto que les estoy diciendo al paciente, ¿no? Explicarle qué es la lesión, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? Explicarle el beneficio de un enfoque activo para su recuperación. Lo mismo de que, pues yo sé, o sea, que se lastimó y que diga, no, ya no tengo que hacer nada para curarme, o sea, que a lo mejor eso se ha visto que ya no es, no es la mejor opción. ¿No? Entonces, esa es como en la primera parte. Ya pasando a cuando ya se controló más este dolor, ya se controló esta inflamación, ya podemos tener un poquito más de movilidad, entonces vamos a pasar a lo que es la carga óptima, ¿vale? Lo que les mencionaba, ¿no? Solo restringimos los movimientos que las lesionan este tejido, pero hay que empezar a darle esta carga o este estímulo óptimo para que nuestro cuerpo empiece a regenerar el tejido. Entonces, esto es a lo que nos referimos como con un enfoque activo con movimiento, ya que el estrés mecánico en fases tempranas van a ayudar a que los síntomas se vayan pronto, ¿va? La carga óptima, o sea, estos movimientos o estos ejercicios que nosotros vamos a ir implementando siempre van a ir guiados por medio del dolor, ¿no? Lo que les decía, si le duele mucho al paciente, no les vamos a poner esos ejercicios, sino nos regresamos un poquito, ¿va? Ya que se ha visto por un efecto que se llama mecanotransducción, que es cuando el ejercicio o los efectos o los estímulos mecánicos que yo le doy a mi cuerpo se traducen en un estímulo celular, ¿no? Entonces, con estos estímulos de movimiento, yo estoy ayudando a que se promueva la remodelación de tendones, músculos, ligamentos, etcétera. ¿Ok? Por eso es importante ir al fisio cuando te lastimas para que te diga qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y bueno, nada más para que ustedes tengan una idea, los ejercicios que nosotros tenemos que hacer en el proceso de rehabilitación, dependiendo de la fase en la que estés, siempre tienen que estar en un nivel de dolor moderado o hacia abajo, ¿vale? Si nosotros ponemos en una escala del 0 al 10, ¿no? Siendo el 10 el máximo dolor que haya sentido y siendo 0 nada, el nivel en el que tú tienes que estar cuando estés haciendo los ejercicios tiene que ser de 4 para abajo, porque si ya te duele más es que le estamos exigiendo un poquito más de lo que tu cuerpo o tu tejido puede en ese momento. Siempre y cuando, igual aquí les dejo una tablita, respetando los niveles que tiene los tiempos que tiene de curación nuestro cuerpo, ¿no? Eso hay cosas que nosotros no podemos cambiar. El optimismo, se ha visto que cuando el optimismo es bueno, ¿no? El nivel del paciente no está hacia una parte catastrófica, ¿no? Que a veces se entiende, ¿no? Que si te lesionas y a lo mejor estabas en temporada o tienes competencia, hay que trabajar esta parte, ¿no? Por eso también es muy importante el trabajo con el psicólogo, porque esto nos ayuda. Se ha visto que un buen optimismo tiene una mejor respuesta en la rehabilitación y más pronto. La parte de vascularización se refiere a que hay que tener una actividad física cardiovascular sin dolor. Supongamos, si yo me lastimé el tobillo, puedo hacer, a lo mejor si no me molesta, la bici, ¿no? La bicicleta, la elíptica, puedo hacer la bici de brazos, ¿no? Entonces es mantener esta parte cardiovascular activa porque una impulsa la motivación del atleta o del paciente, ¿no? De, puedo seguir haciendo otras cosas, ¿no? No he parado por completo, mantengo un poquito la capacidad física que tiene el paciente. Y aparte, se ha visto que con este aumento
de vascularización, ¿no? De ejercicio aeróbico, se puede ayudar o estimular también la regeneración del tejido. Y por último, ¿no? Que esto es muy importante, muchas veces nos lastimamos y decimos, luego se me quita, ¿no? Pero se ha visto que siempre es importante hacer ejercicios específicos para restaurar movilidad, fuerza y propiocepción, ¿no? Que son conceptos, o sea, son capacidades que la articulación o el tejido lesionado pierde cuando se lastima, ¿no? Entonces hay que volver a trabajarlos para que, una, reduzcamos el riesgo de volvernos a lesionar y los resultados sean favorables a largo plazo, porque a lo mejor te lastimas y ya no te duele en una semana, pero en un mes te vuelves a lastimar y en un mes te vuelves a lastimar y a la larga eso nos va a causar lesiones crónicas que después son mucho más difíciles de tratar. Y bueno, hasta... Muchas gracias, licenciada. Es un tema súper interesante y sobre todo que oriente a las personas que siempre tienen la duda de me pongo una pomadita, si me lesiono, me pongo calor, me pongo frío, ¿qué es lo mejor? Y con esto nos queda claro el tema. Muchas gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.